Bienvenidas, bienvenidos. Mm, Cuando, cuando andaba planteando de cómo, cómo contar esto de un nuevo cambio, de dónde estoy ahora, de cómo es que se da la situación en que se da, eh, me ha parecido que, porque lo he explicado algunas veces, pero normalmente más en pequeño comité que no así en abierto, o quizá lo he hecho en abierto y no me acuerdo, pero creo que lo que estaba guay era explicar de dónde viene esto que vamos a explicar hoy, ¿no? Y empieza cuando tenía 28 años, más o menos hace ya 28 años. Serrat decía, hace 20 años que tengo 20, pues ya hace 28 que tengo 28. Y la cuestión es comentar de, wow, ¿cómo empezó todo esto? Bueno, pues por casualidad, un día en una librería de estas de restos de edición, pues me encontré el libro del Tao y me lo compré. A partir de ahí empezó un cambio muy importante, fue a los 28, primera revolución de Saturno, para los que ya estamos ahí puestos. Perdón, decía que lo que sucedió es que me encontré un libro del Tao, ¿sí? El Tao Te Ching. Y en el libro el Tao Te Ching, para mí fue una revolución porque me llevó a un punto en el que había una manera de pensar, una manera de ser, una manera de estar que, que coincidía con lo que yo venía sintiendo desde hacía tiempo y que no entendía que realmente eso fuese algo tan concreto como una manera de ser o de pensar o de existir y que estuviese escrito desde hacía no sé cuánto tiempo y que encima tuviese un sentido. Al mismo tiempo, andaba muy metido en lo que era la sexología taoísta y, claro, al ver el Tao Te Ching, sexología taoísta, las dos cosas confluían un montón y lo de la sexología taoísta es lo que me sirvió para entrar de lleno en lo que es la alquimia taoísta, que realmente son un conjunto de técnicas, meditaciones, de trabajos físicos que lo que buscan es ese desarrollo, equilibrio entre el ser físico, energético, espiritual, mental. Así que, bueno, fue una entrada para mí muy fantástica y fue la primera entrada que me marcó más porque tuve muchísima suerte de que en la alquimia lo que empecé a trabajar fue con Mantak Chia. Y Mantak Chia tenía una apertura en todas esas explicaciones y los trabajos que permitía, por ejemplo, que para cada órgano del cuerpo hubiesen emociones positivas y emociones negativas con las cuales poder trabajar. Y de hecho me pasé una temporada trabajando con emociones positivas, emociones negativas de los diferentes órganos del cuerpo, sabiendo que habían toda una serie de trabajos y meditaciones que servían para estar cambiando las que entendemos que eran negativas por positivas. Bueno, eso fue muy bien, me llevó un tiempo seguir elaborando ese trabajo, sobre todo a nivel de, bueno, pues eso, las emociones que a mí me estaban haciendo vibrar mucho. Es cuando decidí, wow, pues entonces si estudio medicina china, esto será fantástico, porque entonces esto sí que lo profundizaré de una manera muy importante. Y bueno, pues me puse a estudiar medicina china, en el primer año no, en el segundo tampoco, y dices, bueno, a ver si en el tercero, hasta que llega el momento en que dice, vamos a hablar de las emociones en la medicina china, y es cuando nombraron las emociones en medicina china, son 5. Como la profesora era china, era la doctora Lu, dije, hay un problema de lenguaje seguro, no pueden ser 5. Y ella dijo, no, claro, es verdad, siempre también hablamos de las 7 pasiones. Dije, pues ya está, lo hemos arreglado. La cuestión es que viniendo de unos trabajos donde había variedad de emociones para positivas y negativas para cada uno de los órganos, que de repente se me hiciese este planteamiento, a mí se me quedó corto y se me quedó, como para así decirlo, como generando una insatisfacción y diciendo, no, no es posible. Afortunadamente, después de muchos, muchos años, he entendido que esa propuesta era perfecta.
en sí misma, pero me ha costado tantos años darme cuenta de por qué era realmente perfecta. La cuestión es que tuve mucha suerte y al sentir que para mí era impreciso, que era insuficiente, lo que hice con el resto de los estudios de medicina china pues era especializarme en todo lo que eran comportamientos humanos, lo que podríamos decir psicología dentro de la medicina china. Para mí fue fantástico, porque para obtener el título había que hacer una tesina de grado y como yo venía de hacer una licenciatura, venía de hacer un posgrado universitario y de un máster de 2 años que se creían que era Harvard. Claro, cuando aquí me piden hacer una tesina de grado, una tesina, claro, creo que proponían que debían tener unas 17, 20 páginas. Dije, eso es imposible, así que hice un trabajo más o menos de unas 300 o 400 páginas que llevaba por título Shen y emociones. Shen es el nombre que se le da al espíritu que habita en el corazón, que es el que se vincula directamente con la conciencia original. Bueno, hoy en día no, hoy en día como a la medicina china le han quitado toda la parte fantástica, mágica, energética y sutil, pues Shen se puede vincular mucho más en estos momentos a los procesos cognitivos y de no ser un estúpido simplemente. Pero en aquel momento para mí Shen significaba más cosas, no solamente eso, y entonces, bueno, pues pude hacer un trabajo que para mí fue muy importante y que de hecho triunfó. O sea, fue graduarme, propuse dar un seminario al respecto y se apuntó un montón de gente. Yo había pedido que solamente se apuntara gente de medicina china porque yo iba a hablar en términos muy técnicos de medicina china para hablar sobre todo eso y no fue realmente una experiencia tremenda en ese primer seminario que se hizo, porque no me hicieron caso y colocaron al menos a 5 personas que no tenían ni idea de medicina china y una de las cosas que más recuerdo es que uno de ellos era ciego. Y en aquella época todo iba con transparencias y proyecciones de transparencias y yo estaba colapsado en ese momento. ¿Cómo voy a conseguir que este hombre pueda seguir este seminario si todo lo tengo a base de transparencias? Bueno, tanto esta persona como las otras 4 que no tenían ninguna idea de medicina china aprovecharon muchísimo más todo lo que expliqué que la gente que venía propiamente de medicina china, que lo único que estaba esperando es, vale, genial, todo esto que has explicado está muy bien, pero ¿qué puntos he de pinchar? Yo ahí entré en un conflicto muy grande. Dije, te estoy explicando todo lo que no sabes y con lo que te estoy explicando tú tienes que decidir cuáles son los puntos. Pero ese sentido de la medicina china en donde ahora tiene que funcionar como recetas, como si fuese una cuestión alópata, bueno, pues lo rompía un poquito. La cuestión es que a partir de entonces continué haciendo seminarios y seminarios y seminarios. La cosa fue ampliando y afortunadamente, una vez más, me sirvió porque como venía mucha gente que no sabía nada de medicina china, tuve que cambiar mucho el enfoque. Y al final este aprendizaje mío se acabó convirtiendo en, es que esto es para todo el mundo, no es solo para la gente de medicina china. Gracias a eso y de todo el trabajo de, bueno, ¿cómo hago para explicar esto realmente a todo el mundo? Y viendo que yo tenía una facilidad enorme para comunicar lo que es el taoísmo en versión occidental mediterránea, que es lo que hacía que la gente dijese, wow, pero es que lo entiendo muy bien. Dije, es que no es que lo entiendas bien, es que es así de fácil. Pero claro, si te tienes que meter algo que es un tratado quizá taoísta más complejo, bueno, ahí es donde podían cambiar mucho las cosas. La cuestión es que para mí sí, para mí hablar de la filosofía que viene desde el taoísmo y poder estar hablando de los comportamientos humanos era lo básico. Hubieron muchas lecturas entre medio que me aportaron muchas cosas y lo que sí que al final a mí me acabó provocando mucho realmente respecto del trabajo que iba evolucionando a medida que iba dando los seminarios, es que la raíz genuina de lo que yo estaba explicando era la naturaleza, no una parte erudita que venía de lo mental o de una distribución mental. Lo que digo no es, de hecho no es muy nuevo en cuanto a que la medicina china se basa en el yin yang y en las 5 fases y que tanto el yin yang como las 5 fases miran concretamente
a la naturaleza, pero también miran muchas otras cosas y la manera en que se va desarrollando pues se ha ido concretando mucho más como clasificaciones donde tienes que saberte qué es qué. Pero sabiendo que el origen de la medicina china es realmente un origen chamánico, que el origen del taoísmo es chamánico, dice, bueno, es que si es chamánico es que es lo mismo que le ha pasado a la filosofía occidental. Todo empezó observando la naturaleza. Y cuanto más he insistido y trabajado en eso, mejor ha ido. Así que aquella motivación inicial de a los 28 por la alquimia taoísta, sexología taoísta, que se acabó convirtiendo en un estudio de medicina china, que por insatisfacción de los contenidos acabó generando una tesis de grado sobre lo que era el espíritu y las emociones en el ser humano, el desarrollo años posteriores de centrarlo todo pensando en que el ser humano es un resultado de la naturaleza y que la expresión de este ser humano tenía que ver con la expresión de la naturaleza, pues llegó un momento en que escribí un libro hablando de todo ese proceso y todo ese trabajo, un libro que se llama El Tao del Cambio. Claro, pero es que el Tao del Cambio ya tiene 12 años y en estos 12 años he seguido pensando un montón, escribiendo aunque no haya nada publicado todavía y enseñando mucho a mucha gente. Y esta ha sido otra de las grandes ventajas. Desde ese momento he podido trabajar con actores, actrices, bailarines, bailarinas, todo tipo de artistas en general que tenían una aproximación desde este trabajo de que venía siendo lo del Tao del Cambio y que buscaban realmente este conocimiento o que, más que buscarlo, era que entendían que podían utilizar este trabajo para aplicarlo a lo que era su arte. Y esta es una de las cosas más bonitas si nos las entendemos en general. Un artista entiende que tiene su arte y que lo que está buscando es hacer una expresión artística, pero cualquier ser humano es el artista de su propia vida y no hay una diferencia en cuanto a que todos creamos y quien crea una obra de arte la concreta como que es una obra de arte que está realizando, pero nuestra propia vida es nuestra propia obra de arte y podemos ponerle exactamente esos mismos puntos, esos mismos trabajos. Eso hizo que durante estos últimos, ¿qué? 12 años quizá, lo que ha sido este trabajo, aparte de seguir leyendo, investigando, pensando, observando y escribiendo, sobre todo a nivel de lo que era la formación, se me separaba como en dos estadios diferentes. Toda esta gente que he dicho, grupo de artistas, que tenían un menor conocimiento de lo que es todo este planteamiento cosmogónico taoísta aplicado al ser humano y que en cambio tenían una resolución y una práctica y una aplicabilidad muy grande porque lo que querían era crear. Y por otro lado, tenía grupos de personas interesados en procesos personales o a veces para aplicarlo en procesos terapéuticos sobre otras personas, que a veces lo veían más como una herramienta de, bueno, tengo que entender y ver cómo aplicar para analizar, que lo que daba era una visión enorme, muy específica, muy profunda de toda esta formación cosmogónica y que a la hora de hacer una aplicabilidad práctica no tenía tanta fuerza como la que tenían nosotros. Y venía ya hace años viendo que estas dos vías se tienen que unir en una sola vía de comunicación. Pero ya hacía tiempo que esto venía pensando es que se tendrían que unir, se tendrían que unir, se tendrían que unir. Y no se acababan uniendo. No se acaban uniendo, entre otras cosas, porque estos últimos años, 3, 4, para mí han sido una época náufrago. Te digo época náufrago porque en las imágenes que tengo, desgraciadamente en redes sociales, soy horrible para eso, aparezco con un aspecto tremendo, barba de haber quedado perdido en una isla y que lo acaban de rescatar sin saber cuántos años lleva. Bueno, más o menos ha sido, no te estoy exagerando un montón, pero que más o menos ha ido por ahí.
en versión nuestro Yin Yang 5 fases, bueno, ha sido una temporada más Yin que Yang y ha sido una temporada más agua que no de las otras fases. Así que yo iba como va el agua, entre quieta y estancada y entre, bueno, me voy moviendo si es que algo se ha roto y entonces sigo moviendo por allá. Entonces sí, muchas cosas se han roto en estos últimos años, muchos cambios, tocaba, es la temporada para hacerlo, o sea que contento estoy. Y un día afortunado, coincidiendo en un mismo curso, las dos Layas, Laia Farran, Laia Mañosas, de repente dicen, oye, ¿por qué no haces algo así como? Y dije, no, pero si es que ya lo tengo en mente. Bueno, pues hazlo. No, es que no puedo, no doy abasto en este momento. Y las dos a coro van y dicen, pues te lo organizamos nosotras. ¿Sí? Entonces hay que decir, bueno, vamos para allá, me voy a tener que quitar la barba, cortarme el pelo y esas cosas. Y ahí estamos, que la Laia Mañosa sé que está, Laia Ferrando no la he visto, no sé si está. Y ahí es donde estamos, y ahí es donde surge vale, pues nosotras lo montamos y dos mujeres excepcionales, una quizá más yin, otra quizá más yang, pero como buenos seres humanos que están en un proceso muy guapo, pues quizá la más yin buscando más yang y la más yang quizá buscando más yin, es algo que dices, guau, qué bonito viaje para complementar y qué acompañamiento más bonito, más hermoso, con lo cual es venga, vamos. Sí, vamos a probar y vamos a ver qué sucede, vamos a ver cómo es, qué nos vamos a encontrar. Y de ahí es donde surge que, vale, si tiene que haber una nueva manera, tiene que haber un nuevo formato, tiene que haber algo, si lo seguimos llamando de la misma manera, no va a tener sentido, parecerá que sigue siendo lo mismo y ahí es donde venía pues uno de los riesgos importantes que es cambiarle el nombre. Fue muy difícil encontrarle un nombre, hubo que darle muchas vueltas, pero lo que estaba claro es que el trabajo tiene mucho que ver con lo psíquico, aunque lo fundamental de la nueva propuesta es que es experimental, es vivencial. Se trata de vivirlo, se trata de sentirlo, se trata de aprenderlo de una manera, iba a decir diferente, pero es que es aburrido porque todos decimos que estamos aprendiendo de una manera diferente. No es que sea una manera diferente, es que lo cuento técnicamente. Los maderas, gente muy dada a improvisar, a cambiar, a meterse, a probar, a descubrir, que son muy físicos, son muy prácticos. Resulta que, y esto lo digo por todos los años de consulta, resulta que cuando con un madera estás hablando conceptualmente y acaba entendiendo, bueno, entonces es que el problema es este, sí, entonces lo que tengo que hacer es esto otro, ¿verdad? Parece que sí. Pues pero lo tendría que haber sabido antes. Y es que es cierto, el madera, por darse cuenta y por saberlo, ya lo está probando y haciendo a la tarde siguiente y en 4 días es casi que un experto en haber cambiado ese aspecto de su vida. Dices, wow, qué bruto. Los metales más racionales, más esquemáticos, más secuenciales, están esperando a que haya una razón realmente que explique las cosas. Pero por más que le acabas dando una razón, sí, pero no, no debe ser eso. Y claro, entonces estaba ahí el problema. Un metal, cuando cambia más, estoy generalizando, no todo el mundo es igual, pero un metal cuando cambia más fácilmente es cuando prueba un nuevo comportamiento. Cosa que se hace muy importante, porque probar algo diferente es arriesgado para un metal. Pero cuando se le ofrece la prueba en un entorno metalero, es decir, es una prueba, es un entorno de seguridad, es un entorno de prueba para que entiendas para qué, entonces ahí sí que lo pueden hacer. Y si el metal realmente prueba y puede empíricamente darse cuenta de, es cierto, esto se puede hacer, es cierto, da este resultado, entonces cambia más deprisa. Esta manera de cambiar es la de los maderas, y los maderas cambian con la manera de los metales. Es increíble ver qué útil
qué útil puede ser esto para las dos personas. ¿Por qué la propuesta de la formación que estamos presentando es tan importante? Porque si esto fuese así, estaríamos en los esquemas clásicos. Con catalogarte como persona en una fase, ya sé qué es lo que te va a convenir, y no es cierto. Por dos motivos. No catalogamos a las personas en una fase. Normalmente lo hacemos al menos en dos, tres fases, que son las que realmente marcan una característica más general de cómo eres o de cómo vives. Eso por un lado. Y la segunda, ciertas cuestiones tienen más que ver o con el metal o con la madera, y no necesariamente con si eres metal o madera. Así que cuando nos ponemos a hacer este tipo de trabajo y hacemos una práctica y enseñamos y entendemos y probamos, es cuando hay mucha más posibilidad de poder instaurar una conciencia de quién soy, cómo estoy, cómo soy o cómo funciono, y de generar una posibilidad, tener otra oportunidad, tener una opción a cambiar ese comportamiento o ese estado. Y así es como estamos y hemos llegado a la psicología de las 5 fases desde el taoísmo. Parece ser que hay que hacer esta acepción desde lo del taoísmo, porque 5 fases puede significar muchas cosas más, pero nosotros estamos trabajando centrados en lo que es realmente el taoísmo. Y aprovecho porque todo este proceso de este cambio y de esta evolución pasa también por otra persona más que ahora no está probablemente conectada, que es Xavi Jordà, con quien hemos montado el instituto y que se acaba llamando como yo porque parece que no había otro nombre u otra manera de ponerlo, la imaginación era muy corta, ya no sé. Pero entre cafés con leches y alguna cerveza fue aquello, mira, es que el nombre va a ser este. Pero lo importante es que este instituto surge de este mismo proceso de cambio, de transformación, de rompimientos o de pérdidas que provocan hay que cambiar. Y desde este cambio, pues se inició este trabajo del instituto desde la kinesiología y lo que es el taoísmo. Y desde ahí, bueno, pues igual que está pasando con el Tao del cambio hacia las 5 fases vivenciales, pues está pasando con más cosas y se está abriendo la kinesiología con kinesiología sutil. Probablemente de aquí poco tendremos otras kinesiologías, lo que es la posibilidad de elaborar mejor el lenguaje, el cómo preguntar, el cómo acompañar a otra persona, o generar otro tipo de dinámicas a través de lo que es este Tao del cambio, o muchas otras cosas que supongo que de aquí a un tiempito irán saliendo. Quiero insistir en que cuando voy diciendo que en algún vídeo ha salido, ahora pongo más vídeos, ¿os habéis fijado? Soy pasto de las redes sociales y de las community managers, pero hay que cambiar y me lo tengo que pasar del agua náufrago al fuego que sostiene la publicidad de estas cosas. Y digo que ha habido que ir haciendo esta transformación, sobre todo que cuando explico digo que es pedagógica porque auténticamente lo que estamos buscando es, da lo mismo quién eres, da lo mismo cómo estás conformado, lo que hay que hacer es encontrar de dónde vienes, cómo te sientes, qué es lo que está bien en ti, qué es lo que no te está gustando en ti, ver cómo puedes cambiar eso y si es el momento oportuno para hacerlo o no. Estoy hablando en plural todo el tiempo porque hemos hecho un trabajo intenso, tanto al principio con Xavi igual que con las Layas permanentemente, de cuál es el sentido de este trabajo, de qué es lo que estamos proponiendo cuando proponemos hacer le seguimos llamando formación, pero es un entender, es un aprender, es un estar desde estas 5 fases y que tiene que ver con el reconocerse, el darse cuenta de quién soy y cómo me he conformado de forma.
desde una estructura energética que llamamos yin-yang o 5 fases, que explica cómo es que he vivido, cómo he vivido hasta ahora y que explica cuáles han sido mis habilidades, mis posibilidades y cuáles han sido mis inconvenientes o dificultades. Y que eso es lo que me permite entender la realidad en cómo estoy. Y aquí es donde entra el momento del arte. Si yo realmente entiendo en qué momento estoy, cuáles son los materiales con los que está conformada la vida en este momento a mi alrededor, cuando veo cuáles son los míos, los que me conforman a mí, y entiendo qué puedo manejar o cómo puedo combinar estos materiales con los de la vida, sé qué posibilidades tengo o qué recursos me faltan o si no puedo intervenir ahora en donde estoy. Si tengo un serrucho y lo que tengo delante es hierro, el serrucho normalmente es para la madera, no para el hierro. Así que probablemente el serrucho no me va a servir para cortar hierro. Ahora, si aparece madera, probablemente sí que podré cortar madera, pero no hierro directamente. Si tengo agua, probablemente me pueda relacionar muy bien con la tierra, incluso podamos hacer barro juntos. Pero si es con el viento, no sé si realmente como agua me voy a poder relacionar bien con el viento. Etc, etc, etc. Por eso digo que esta presentación de lo que estamos hablando ahora tiene un origen chamánico en el sentido de que tiene un origen vinculado a la naturaleza y que tomamos la naturaleza como modelo de lo que somos como humanos y de cómo nos expresamos, y a partir de ahí es que sé si soy más un tipo de árbol o de arbusto, si soy más un tipo de elemental del aire o de lo que sea. A partir de ahí me identifico y a partir de ahí entiendo qué posibilidades tengo. Y aunque parezca que no, porque la gente habitualmente piensa que es al revés, y a partir de ahí es cuando empiezo a tener las opciones y puedo escoger. Y a partir de ahí es donde está la creatividad. ¿Qué estoy creando? ¿O cómo quiero que se resuelva este momento o esta situación? ¿Cómo quiero que se resuelva esta etapa de mi vida? ¿Cómo quiero que se resuelva este proyecto? Y así es como empieza, como si fuese un juego, y se acaba convirtiendo en la obra de mi propia vida. Eso si lo hablo en vida, porque lo puedo concretar en un proyecto, lo puedo concretar en una casa, lo puedo concretar en una relación, lo puedo concretar en un trabajo, lo puedo concretar en un territorio, lo puedo concretar en lo que me dé la gana, mientras tenga una manifestación que podamos asociar a una manifestación de la naturaleza. Y en ese sentido es que no quiero quitarles espacio a las layas, que también me gustaría que pudiesen comentar algo, pero en ese sentido es que la formación está pensadísima para que acabe siendo una experiencia de todo eso que estoy contando, y que tiene que ser una experiencia de las máximas posibilidades de lo que manifiesta la naturaleza y por tanto de lo que manifestamos los seres humanos, espacios o condiciones. Y cuando digo experiencia, y es una cosa que le hemos puesto mucho énfasis muchas veces cuando hemos estado preparando esta formación, es que la experiencia puede ser por activo o por pasivo. Es decir, puedo obtener una experiencia porque participo activamente en la experiencia, porque quiero ser el protagonista o uno de los afectados, o puedo tener una experiencia pasivamente, es decir, puedo ver y darme cuenta y sentir qué es lo que está pasando cuando interactúan esas energías, esas fases, esos comportamientos o esas personas. Es decir, las dos vías, yin y yang, son útiles, son aceptables y en nuestro caso totalmente respetables. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que esta formación se separa un poco de aquellas que para poder hacer un cambio es venga, atrévete, atrévete, hazlo, salta, lánzate, venga, venga, que vas a poder. No va así, no va así. Para algunos sí, quizá para los madera, pero es que a la madera que le dices dos venga, salta y ha saltado. O a veces le vas a decir salta y salta antes de que se lo digas. Es que va a depender mucho. Entonces, no hay una manera de hacerlo.
y ahí es donde estamos muy pendientes de qué hay que hacer, cómo hay que acompañar y qué hay que sugerir y cómo poder llegar a todos en general. El hecho de que la formación sea de un fin de semana es porque es más fácil que haya espacio para todos, espacio dentro del tiempo, en el sentido en que si las cosas son muy breves, normalmente todo lo que es práctico o ejercicio la acaban a veces colapsando los yang, porque son los primeros que salen, que se ofrecen y que prueban, y los yin, entre que me lo he pensado, entre que reacciono tarde. Pero, en cambio, cuando ya han pasado muchas horas y los yang ya están agotados porque enseguida entonces empiezan a aparecer las posibilidades de trabajo para los yin y a partir de ahí es que entonces tenemos muchas más posibilidades si tenemos un fin de semana que si nos encontramos 2 horas nada más. Dentro de las locuras que hemos pensado para esta formación es que cuando empecemos a trabajar aspectos muy concretos de las energías de fase, estaremos en escenarios distintos, nos encontraremos en lugares diferentes que si todo va bien como lo estamos trabajando, van a reunir las condiciones que necesitamos energéticamente para poder hablar y vivir todas esas experiencias que estamos buscando. Por ejemplo, cuando tengamos que trabajar agua yin, nos iremos a un submarino. No, es mentira, sí, es absolutamente mentira. Pero sería fantástico, ¿sí? O que lo pudiésemos hacer todo bajo el agua con escafandras y buceando. Creo que no funcionarían los walkies. Y súper completa, así que no sé, quizá la gente tiene algunas preguntas. La verdad es que has dicho todo lo que se me hace súper raro hablarte en castellano ahora, francés. Es como, vale, pero sí, nada, creo que esto, que vamos, como has dicho antes, ya has explicado la historia de cómo salió todo esto salió de una cosa que queríamos estudiar nosotras, ¿no? Y yo creo que eso a nivel personal creo que nos llena mucho, ¿no? Saber que es algo que nosotras cogeríamos, nosotras haríamos y nosotros estaríamos disfrutando y nada, a por ello. Creo que seguro que habrán preguntas que podremos resolver mejor. Genial. Sí, si hay preguntas, pues resolvemos preguntas. Hay una cosa que por cara dura nada más, cara dura fresca, nos apetece para lo que es verano, para lo que es para el intensivo del verano, nos apetece regalar 3 entradas de 2x1, entradas, como se dice, que hayan, ¿sí?, 3 personas, y para eso lo único que va a suceder es que las primeras personas que estén entrando en el WhatsApp del Vivencial, lo tenéis tanto en la web como en la convocatoria, con un montón de sitios. Las 3 primeras personas que entren en el WhatsApp y que pidan, oye, que he oído esto y que quiero un 2x1, pues lo tendréis. Y deciros que más, deciros que dentro de esos fines de semana hemos, para los yin, fundamentalmente, no para las personas yin, sino para los fines de semana que tratan yin, hemos previsto que haya noche, porque lo yin también sucede en el momento yin, que es el de la noche, y que podemos tener diferentes experiencias con la nocturnidad que quizás nos van a dar más juego. Eso también lo vamos a ver sobre la marcha. De hecho, Francesc, no sé, bueno, cuando quieras, sí que ahora diciendo esto digo, quizá una cosa que podríamos desarrollar un poquito más es el tema de cómo está organizada, porque creo que le hemos dedicado también muchas horas y mucho cariño al orden, más o menos, a cómo queremos que sea el recorrido, ¿no?, de la experiencia. ¿Ibas a ello o quieres que lo explique yo? Vale. Bueno, pues seguro que tú si no me complementas con algo, pero bueno, le hemos dedicado muchísimo amor a pensar de qué manera podíamos hacer que la experiencia en sí se pudiera entender mejor y
bueno, integrar mejor también, ¿no? Entonces, vamos a, si os fijáis en el programa también y os lo podemos pasar, veréis que los primeros 2 fines de semana están más enfocados a entender un poco los conocimientos más de las 5 fases, más general, y luego nos meteremos directamente cada fin de semana a hacer cada uno de las fases deep. Mira, nos se está uniendo más gente, bienvenidos. También vamos a trabajar en cada uno de estos fines de semana, pues una fase, que me cuesta decir una fase porque realmente al final será una experiencia de muchas relaciones entre todas las fases. Pasaremos por, decimos siempre que hay 5, pero pasamos por 6 fases porque el agua hay que vivirla en yin y yang, ¿verdad? Entonces vamos a pasar 6 fines de semana también como más centrados cada fin de semana en una fase, las relaciones entre fases para entenderlas mejor, siempre con ejercicios muy vivenciales que nos permitan pues entender que vivir un agua yin, por ejemplo, o una relación con alguna otra fase. Y luego ya nos vamos a ir a entender la trascendencia de las fases, la diferencia también entre el verbo de trascender, ¿no? Y la fase trascendida. Y el cambio, ¿no? Y aunque creo que lo hemos explicado bastante también, a veces tenemos muchas ideas en la cabeza, ¿no? Y queremos que lleguen. Me cuesta decir que el 9º fin de semana va a ser cambio y el primero va a ser tal, porque es que el primer fin de semana estaremos hablando de cambio, ¿no? Pero y creo que todo va a estar como muy mezclado porque va a salir así y como queremos que sea dinámico y que se pueda adaptar a la gente que hay, puede ser que las cosas cambien porque vemos que eso es mejor así, ¿no? Creo que es algo de lo que también estamos muy contentos. Así que esto. No sé si quieres añadir alguna cosa, Francesc, sobre el programa. No, genial, es fantástico. De hecho, hemos pensado en una estructura que sí que se repetiría en cada fin de semana, pero que sabemos que no se puede repetir y menos siempre aseguradamente en el mismo orden. Pero tal y como decía Laia, que sí que será fundamental y que yo no lo había dicho, es que en cada encuentro estamos hablando de todo. No es que si un fin de semana hablamos del metal, hablamos solamente del metal. Bueno, estaría bien, pero sería un poquito curioso porque la idea es que sea muy práctico. Entonces es metal en sí y metal en interacción con todas las otras fases y haciendo que... Y cuando decimos todas las otras fases, de a una, pero también de a dos. Es decir, estamos hablando del concepto de parejas de fases y tríadas de fases, lo cual da una amplitud también mucho mayor. Queremos resolver, en los fines de semana, queremos resolver situaciones prácticas, en el sentido de que si alguien viene planteando situaciones, cuestiones, o si no, ya las generaremos nosotros, para poder entender qué quiere decir esa situación, cómo aproximarse o cómo resolverla. También es la idea hay 2 maneras de vibrar dentro de la misma fase, una frecuencia más alta y una frecuencia más baja. Entonces, entender que puede ser una frecuencia más abierta o más trascendida, la palabra siempre es más complicada, o una frecuencia más baja que sería más práctica de lo material, quizá, o del día al día, y ver que también podemos reconocer en cada uno de nosotros que existen las manifestaciones de las 2 cosas. Bueno, alguna vez no, pero que lo normal es que existen las manifestaciones de las 2 cosas, con lo cual es tener en cada encuentro una vista muy amplia de todo ello en vez de reduccionista o muy separada. Por eso lo que estaba planteando Laia era súper importante. Seguramente antes de cada encuentro también nos pasaremos material que estará grabado, cosas que podéis ver y escuchar para poder entender y estar mejor preparados de cara al encuentro. Por otra parte, hablamos de experimental, vivencial, y esos procesos de experimentación son tanto psíquicos como sentimentales, emocionales y físicos y energéticos. Que no nos pensemos que vamos a estar todo el rato saltando ni corriendo, no tiene nada que ver con eso. Cada aspecto de una misma fase puede requerir de algo que sea más mental y eso ya es un ejercicio, o algo más, emocional o de otra manera. Lo veremos. Aunque
vamos a intentar que esté lo más equilibrado posible, que la llegada de la información sea tanto a través de conocimiento mental como de conocimiento corporal y emocional y energético en muchas ocasiones. Hemos de poder llegar de varias maneras porque no todos conectamos con todo en todo momento, así que hemos de procurar. Hay veces que estaremos viendo fragmentos de una película o un vídeo, o estaremos analizando una música quizá, o probando qué provoca un ritmo en alguno de nosotros, que quiero decir que hemos de tener un abanico amplio de cómo aproximarnos y de cómo llegar. Y eso es cada fin de semana. ¿Sí? Por más que tenga el título que tiene, es totalmente completo y está mezclado con los demás. Lo que nos permitirá es ir revisando cosas e ir ampliando cada vez más. No hay cosas separadas en esta formación. Yo soy más lentito, yo soy más yin un poco. Que lo primero, quería dar muchísimas gracias, la verdad. Gracias a Laia por organizarlo y a Francesc por meterte y a la otra Laia porque esté ahí donde esté haciendo. Me parece genial, me encanta la propuesta. Para mí el hecho de participar ya contigo en cualquiera de las cositas que hagas como maestro, la verdad que es un placer totalmente, Francesc. Gracias a ti, bonito. Quiero añadir una cosa, Francesc, de todo lo que has comentado, claro. Quizá de que tampoco ha sido una pregunta, pero que creo que va muy relacionada, que no es una cuestión solo, y también súper importante, conocerte, sino también de entender cómo desde un estado, desde una fase, en un conflicto, puedes tirar hacia un lado o hacia otro con unas herramientas u otras, ¿no? Que no es solo quién soy y cómo soy, sino identificar la persona que tengo delante, qué situación puede tener, está en una situación yin, está en una situación agua, cómo puedo ayudar o cómo puedo acompañar a esa persona para resolver un conflicto, ¿no? Porque, bueno, no sé si Francesc quieres añadir alguna cosa, pero a veces nos ponemos, que creo que es súper interesante y soy la primera que quiere tirar también a cómo soy, qué triada tengo, que por dónde voy, pero quiero añadir que es muy, para mí al menos muy interesante el aprender cómo se relacionan las fases para también ver cómo puedo ayudar o acompañar o resolver conflictos que tenga en mi día a día o si pues que me dedico a esto, pues mira, en cualquier lado pues también puedo tener una técnica más, ¿no? Técnica que, gracias Laia, técnica que por sí sola se convierte en técnica completa tanto para darme cuenta, averiguar, ver por dónde está el problema y saber qué sugerir o cómo averiguar cuál es el recurso para que puedas cambiar esa situación o comportamiento y que todo queda dentro de este mismo paquete. Hay veces que no, hay veces que tenemos que recurrir a otro tipo de técnicas, pero la verdad es que es como muy socorrida o completita dentro de sí misma, ¿no? Y sí, es verdad, también lo hemos enfocado mucho para todo aquel que lo quiere usar como herramienta con otras personas. Yo antes me he puesto mucho en lo del artista y lo de la creación personal y la vida como creación, pero tiene toda la razón Laia, o sea, es esa herramienta de intervención total. Mirad, ahí está Laia Ferran, la que nos faltaba. Sí, yo acabo de entrar. Hola a todos. Hola. Pues tenéis el momentito, oportunidad, si queréis, para preguntar algo, si es que tenéis algo que preguntar, alguna curiosidad. Y si no, sigo insistiendo, está el correo del Vivencial, está el número de teléfono del Vivencial, donde podréis preguntar lo que queráis. Sí, también tenéis el WhatsApp, que nos podéis escribir directamente ahí si eso es más práctico o fácil.